Muchas gracias por, eh, por venir y por asistir a la presentación de las perspectivas del informe de coyuntura, las perspectivas macroeconómicas de IEB. Vamos a empezar con el entorno global, cómo se ha cerrado el 2008 y cómo vemos el outlook del 2019 en entorno global. También una pincelada del 2020 y después pasaremos por bloques regionales. Veremos Estados Unidos primero, Europa después, con incidencia en las principales economías europeas, Alemania, Francia, Italia y España, por supuesto. También mencionaremos el Brexit por la importancia y el impacto que tiene. Después veremos Japón y pasaremos a los emergentes. En los emergentes vamos a ver los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Y veremos también, por lo que hemos visto en los últimos meses del 2018, el impacto que ha tenido la situación de Argentina y Turquía. Hablaremos también de petróleo y después veremos riesgos globales. ¿De acuerdo? Pero en cuanto al entorno global, podemos decir que en la última recta del 2018 el panorama económico y financiero ha sido positivo a nivel global. Sin embargo, hay nubes que se están acumulando en el horizonte y que empiezan a soplar vientos en contra de la perspectiva cíclica para el 2019. No es previsible una recesión importante a lo largo de este año, del 2019, pero sí una desaceleración importante del crecimiento económico mundial. El balance de riesgos ya no parece tan favorable debido al endurecimiento de la política monetaria estadounidense. Estamos viendo cómo la FED ha subido tipos en el último tramo del 2019, como era de esperar, y vamos a ver también, más que probablemente, 3 subidas de tipos en este año, en el 2019. Y además la agudización del conflicto comercial entre las dos grandes potencias económicas, bien sabido por todos, China y Estados Unidos. La estimación del crecimiento de la economía mundial para este año es de un 3,1%, pero debemos prestar especial atención a ciertos aspectos relevantes. Si bien un 3%, un 3,1% de crecimiento, estamos en unas tasas de crecimiento todavía relativamente altas, tenemos que ver los aspectos que pueden ser objeto de revisión. En primer lugar, los tipos de interés en Estados Unidos. En segundo lugar, la solidez del crecimiento de la economía estadounidense, la elevada rigidez de su mercado laboral y una inflación acorde con el objetivo fijado hacen improbable que la Reserva Federal se desvíe, como decía, de la senda de endurecimiento de los tipos que ya ha prometido. El organismo federal plantea subir los tipos en 3 ocasiones en 2019, como comentaba, y de esta manera continuará normalizando su balance de situación, lo que incrementará la presión que ya sufren los agentes económicos más vulnerables. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues afecta a los países emergentes que tienen desajustes monetarios y a las empresas, las compañías que están fuertemente endeudadas. En segundo lugar, es importante mencionar la guerra comercial. La medida anunciada el pasado septiembre por la administración Trump del arancel del 10% sobre la mayoría de los productos chinos ha superado las expectativas, pese que el nivel del arancel era inferior a lo que cabía temer, lo que limitó el efecto negativo inmediato sobre los mercados financieros, como vimos. Tras las represalias que tomó China, sin embargo, esta cifra puede aumentar hasta el 25%, aunque se ha dado después de la ronda del G20 se ha dado un plazo, como sabemos, de 90 días de suspensión para renegociación. En Europa vamos a ver el final del QE, del quantitative easing, de la compra de activos, y una ralentización de la economía. El crecimiento se ha ralentizado en el 2018 en la zona euro, pero las bases continúan siendo sólidas y todos los países participan en el ciclo expansivo, muy por encima de su crecimiento potencial, que esto es importante mencionar. Dada la correlación positiva que existe entre el crecimiento de los salarios y el índice de precios al consumo subyacente, es posible que nos encontremos ante el fin de un cambio de tendencia de inflación en la zona euro. Respecto a los mercados emergentes, podemos decir que están atravesando el año más complicado desde el colapso de las materias primas en el periodo 2014-2015, en un contexto de aumento de tipos de interés en Estados Unidos, con el impacto en su endeudamiento, una mayor fortaleza de dólar, la escalada de las tensiones comerciales y la acumulación de riesgos políticos en el plano comercial. En términos globales, los fundamentos económicos indican que la mayoría de los mercados emergentes, los fundamentales, presentan todavía unas sólidas bases estructurales, con algunas excepciones que mencionaremos. Sin embargo, este endurecimiento de las condiciones de financiación en dólar, las tensiones comerciales y el aumento de los tipos de interés van a influir en el crecimiento en los meses venideros.
Esta desaceleración esperada, como decía, para 2019 no se agravará hasta 2020. O sea, 2019 va a ser un año de transición en este sentido, aunque es difícil estimar el calado de esta posible recesión. O sea, estimo que 2020 va a ser un año más duro, más complicado que 2019. Más que probablemente veamos un cambio de ciclo en 2020 y probablemente recesión. Lo que está claro es que los bancos centrales no van a tener la capacidad de inyección de liquidez que ayudó a suavizar el golpe del 2018 con las crisis subprime, puesto que los balances de estas instituciones apenas están empezando a disminuir. Básicamente, ¿qué ha ocurrido? Que hemos utilizado los bancos centrales para una labor que no están creados. Como sabemos, los bancos centrales, su función es la política monetaria, controlar la política monetaria y la inflación. Y lo que han hecho, y ahí hablaríamos tanto de la FED como del Banco Central Europeo y del Banco de Japón, han sido mantener vivas las economías o mantener a flote las economías más importantes, más poderosas del mundo. Unos tipos de interés a corto plazo más elevados por los cambios de la política de la FED, del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra en 2019 pueden poner cierta presión sobre las condiciones financieras globales. Esperamos que la expansión económica continuará, no obstante, la recuperación actual aún es respaldada por políticas muy flexibles en el ámbito monetario y cada vez más en el ámbito fiscal. Esto sugiere que aún no se ha logrado un crecimiento fuerte y autosuficiente. Es necesario que las políticas públicas, por lo tanto, se enfoquen más en políticas estructurales para promover competencias y mejora de productividad con el fin de lograr un crecimiento que sea fuerte y, sobre todo, sostenible. Bueno, si empezamos ya a hablar de los bloques, hablaríamos primero de Estados Unidos. La expansión a nivel económico del país se inicia en julio del 2009 y lleva ya 9 años en crecimiento. La expansión actual se ha convertido en la segunda más larga registrada, superando el boom que se vivió en la década de los 60 y el boom de las TICs de los 90. Hemos visto en 2018 un mayor ritmo de expansión, impulsado por el efecto positivo de la reforma fiscal de Trump. Si recuerdan ustedes, Trump propuso una reforma fiscal importante en cuanto a la rebaja de impuestos sobre la renta, impuestos sociedades. Vamos a ver cómo esa reforma fiscal o el impacto de esa reforma fiscal se va diluyendo en este año 2019, aunque tiene consecuencias que también comentaremos en términos de déficit y de deuda. Como decía, el recorte de impuestos a sociedades se bajaba del 35 al 21% y eso ha permitido que las compañías americanas mejoren sus resultados, tengan mayores incentivos para la inversión y aumenten el dividendo, la retribución al accionista. El recorte en los impuestos personales, el tipo máximo se reducía del 39,6 al 37%, se eleva el mínimo exento hasta los $12.000 y se incrementan deducciones por hijo, tal como prometió el presidente americano. Y eso ha tenido un impacto positivo en la renta disponible y la capacidad de consumo y de ahorro de las familias. La otra cara de la moneda, como decía, es que este recorte de impuestos va a provocar un aumento máximo de la deuda pública de 1,5 billones de dólares en los próximos 10 años, pero los tipos de la deuda soberana no han descontado por el momento ese previsible aumento del déficit y de la deuda. Existe ahora mismo una gran incertidumbre sobre los cambios en los incentivos subyacentes y en el comportamiento que estos puedan generar, incluidas como las decisiones de ubicación de las inversiones y en qué medida los recortes de impuestos personales directos que benefician a las familias de rentas más altas se destinarán al ahorro en lugar de aumentar el gasto. La reducción permanente del tipo marginal del impuesto a sociedades implica que el coste real de capital para el usuario sea más bajo, lo que dará lugar a un aumento duradero del stock del capital empresarial que va a impulsar la oferta. En conjunto, el producto potencial de la economía va a subir en torno a 75 puntos básicos para mediados de la década de 2020. Sin embargo, la subida de los tipos ha comenzado a frenar los efectos a medio plazo y estimamos que la relación, el ratio deuda pública PIB va a aumentar en torno a 6-7 puntos porcentuales para mediados de la década de 2020. Y por lo tanto se incrementarán las primas de riesgo sobre la deuda pública sobre los tipos de interés a largo plazo. En consecuencia, la estimación es que la economía americana crezca un 2,1% en el 2019.
La subida de los tipos de interés y la posible apreciación del dólar a medida que aumenten los diferenciales de los tipos de interés podría incrementar las presiones financieras en algunos países, como decíamos, sobre todo en las economías emergentes. La previsión base es de 3 subidas adicionales en 2019 y vemos un continuo impulso hacia arriba en el extremo corto de la curva de rendimiento, dado que se espera que la política monetaria se endurezca más. Hasta la fecha, las subidas de tipos de la FED han logrado que los tipos de interés reales, descontando la inflación, sean menos negativos, pero los tipos de la FED ya han alcanzado el 2%, cerca de los niveles de inflación subyacente, por lo que los tipos reales van a empezar a ser positivos. Este es un elemento importante. Quiere decir que hasta ahora el dinero ha sido más que gratis, pero finalmente, en el año 2019, los tipos reales van a ser positivos. Y esto quiere decir que endeudarse va a tener un coste real para el prestatario, o sea, el agente que necesita financiación, mientras que los agentes que necesiten refinanciarse tendrán que pagar por ello un extra coste, un precio. La curva de tipos se está aplanando y si la tendencia continúa incluso podría terminar invirtiéndose. Sabemos que los tipos de interés a largo plazo siempre son más altos que a corto por el binomio indivisible rentabilidad-riesgo. El hecho de la incertidumbre que genera a largo plazo hace que los tipos de interés sean más altos. ¿Qué ocurre? El hecho de que la curva esté plana y que puede terminar invirtiéndose, hemos visto históricamente que prácticamente el 100% de las veces ha sido un síntoma inequívoco de recesión. Es el elemento que en este momento me hace ver más negativamente el año 2020 si esa tendencia no se invierte. Otro factor de riesgo en Estados Unidos es el incremento de las tensiones comerciales que comentábamos, pues que puede que termine irrumpiendo en las cadenas globales de suministro. Esta situación llevada al extremo puede conducir a una estaflación, es decir, a un bajo nulo crecimiento económico acompañado de una inflación elevada, producto de las distorsiones provocadas por los aranceles y las subidas de precios de algunos bienes y servicios que se movían en las cadenas globales libremente. Habrá que prestar atención a la relación de la economía de Estados Unidos cuando el estímulo de la reforma fiscal, como comentaba también anteriormente, vaya desapareciendo a lo largo del año, mientras que algunos efectos secundarios permanecerán siendo positivos. El impacto de la baja de impuestos se irá desvaneciendo en este año y en el que viene, 2019 y 2020. Las presiones inflacionarias se han suavizado en el último tramo, principalmente el último trimestre del 2018, pero los aranceles y los crecientes precios no laborales van a continuar impulsando las expectativas de inflación, por lo tanto un recalentamiento de la economía americana. En principio anticipamos un ligero rebasamiento del objetivo, del target del 2%, y gracias al impulso adicional ofrecido por la política fiscal expansionista y al incremento de los aranceles recíprocos, se estima que la inflación ascenderá hasta el 2.1 en este ejercicio. La economía americana está técnicamente en pleno empleo, la tasa de desempleo se va a mantener cercana a su nivel actual del 3,7%, ya que el crecimiento del empleo disminuye, estimamos, en el primer semestre del año. Y el tipo de cambio contra euro va a estar en el rango de 1,15, 1,20 dólares. Bueno, mirando a Europa va a crecer... la zona euro va a crecer en torno a un 1,8% este año. Bueno, incluso el Banco Central Europeo esta mañana emitía un comunicado donde incluso podía rebajar las expectativas de crecimiento, principalmente por la ralentización de Alemania e Italia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el BCE ha mantenido la compra de activos, aunque reduciendo su importe hasta el pasado diciembre, y mantendrá los tipos al cero, pues estimo que al menos hasta mediados del 2019 no vamos a ver subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Si bien el primero que más que probablemente se ajuste sea el tipo de EPO. La inflación se está aproximando hacia los objetivos fijados por el Banco Central, después de que el encarecimiento del petróleo y la subida del euro dispararon los precios durante varios meses en el pasado ejercicio. La previsión de inflación para este año está en 1,7 y las expectativas a largo plazo están bien ancladas, aunque aún se necesita un significativo estímulo de política monetaria. Crecimiento económico, puedo decir que es sólido y los riesgos se mantienen equilibrados en la zona euro. En cualquier caso, observamos un aumento de la incertidumbre para el crecimiento que está vinculado a factores globales.
Entre otros, la amenaza proteccionista y la necesidad de prestar atención a la volatilidad del mercado propiciada en parte por la inestabilidad que genera en el mercado de deuda el gobierno de Italia, que ahora comentaremos. La economía alemana, pues Alemania va a crecer un 1,8 este año. Las exportaciones se verán afectadas con un crecimiento más bien moderado, mientras que las importaciones crecerán notablemente debido a la fuerte demanda interna. El superávit por cuenta corriente sigue bajando y será del 7,1 en 2019. Y por otra parte, las empresas alemanas continúan invirtiendo en maquinaria e instalaciones gracias a su buen rendimiento, y las inversiones en la construcción siguen siendo activas debido a los bajos tipos de interés y a la elevada demanda. Francia va a crecer por debajo, 2 décimas por debajo de Alemania, va a crecer un 1,6%, y la demanda interior, que había sido el principal vector de la expansión en los dos últimos ejercicios, cuando contribuyó con 2 puntos al incremento de PIB, se va a ralentizar para aportar 1,6 puntos en 2019 y en 2020. En cuanto a las exportaciones, tendrá un impacto nulo en estos dos próximos ejercicios. Y después de un año dedicado a controlar el gasto público y posponer algunos recortes fiscales para limitar el déficit fiscal, el gobierno de Macron anunció una serie de políticas favorables para el sector privado, previstas para este año, el 2019. De esta manera, ¿qué ocurría? Las empresas debían beneficiarse de los recortes más amplios, estamos hablando de unos 20.000 millones, aproximadamente 20.000 millones de euros, haciendo aumentar su expansión en un ritmo más acelerado. Esta apuesta por el sector empresarial se agradece después de que las empresas francesas tuvieran que aumentar su exposición a la deuda un 72,3% del PIB en el segundo trimestre del año pasado, para financiar los esfuerzos de inversión que habían tenido, que había sido casi un 4%, un 3,7% en el 2018. En cuanto a Italia, podemos decir que sigue generando grandes dudas e incertidumbre. El gobierno italiano tiene como objetivo un déficit presupuestario del 2,4% del PIB para el 2019, por encima del nivel previamente comunicado por el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, y en el extremo superior de las expectativas del mercado. Insiste en que sigue comprometido a reducir su carga de deuda, están en una ratio deuda sobre PIB del 132%. No obstante, la expansión fiscal que plantea el gobierno provocaría un aumento de deuda pública y, por lo tanto, parece complicado que se cumplan las previsiones gubernamentales. En este entorno, el crecimiento del PIB nominal se desaceleraría debido a la elevada incertidumbre política y los mayores costes de refinanciación que pesan sobre la actividad económica. Cabe destacar que la previsión de crecimiento para el 2019, 0,8%, contrasta con la previsión que tiene el gobierno de un 1,6%. Que en el contexto de desaceleración del crecimiento de PIB de la eurozona y el endurecimiento de las condiciones financieras, pues parece fuera de alcance. O sea, parecen poco realistas las previsiones de crecimiento del gobierno italiano y, por lo tanto, de atajar ese alto nivel de endeudamiento. Cuando miramos hacia Reino Unido y, por lo tanto, el Brexit, hemos visto que se ha alcanzado un principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión, aunque nos estamos enfrentando a las turbulencias que llegan desde Londres, donde parece que todavía ciertas voces cuestionan el proceso. ¿Qué ocurrió con el Brexit? Sabemos que el núcleo más duro de los Tories del Partido Conservador siempre ha sido euroescéptico, por lo tanto no fue amigo de participar en la zona euro, y de hecho Reino Unido siempre ha tenido condiciones especiales dentro de la Unión. Eso originó el referéndum que le costó al anterior primer ministro el cargo, e incluso le podría costar a Theresa May ahora el puesto también, por las presiones que está teniendo incluso no por parte de los laboristas, pero incluso dentro de su propio partido. Lo que vamos a ver, la batalla va a tener varios frentes y en ninguno pintan bien las cosas para May, como decía. En un escenario extremo podíamos ver una moción de censura con un anticipo de elecciones, o incluso, aunque este es menos probable, un nuevo referéndum sobre el Brexit.
El euro, que entre enero y noviembre pasado perdió cerca de un 5 y un 10% desde su pico máximo de marzo, cuando alcanzó los 1,25 dólares. Desde entonces el euro entró en una tendencia bajista, llegando a bajar hasta un mínimo de 1,12 a mediados de noviembre del 2018. Ahora mismo, como decíamos, el par euro-dólar se podría mover en torno a 1,15 en 2019. Bueno, mirando ya la economía doméstica en España, la estimación que tenemos para crecimiento de España es un 2,2%, 2 décimas menos de lo esperado anteriormente, y anticipando una desaceleración que ya se pone de manifiesto en el cierre del 2018. Viene del último trimestre del 2018. Aún así, vamos a crecer, como vemos, por encima del resto de la zona euro, que lo va a hacer a un ritmo más lento. Por el lado de la demanda interna, el consumo privado se va a rebajar de un 2,2 en 2018 a un 1,6 en este ejercicio, mientras que el consumo público se va a desacelerar hasta el 1,5% en 2019 del 1,9 que teníamos el año pasado. De esta forma, la demanda nacional pasará de un 2,7% en el 18 a un 2,1, se dice más o menos, en el 19. El principal factor pues es un entorno externo menos favorable. Algunos de los principales mercados de exportación, como son Italia y Reino Unido, apenas crecen, y por otra parte, mercados emergentes importantes para nosotros experimentan fuertes turbulencias, en especial Argentina y Turquía, como ahora comentaremos, afectados por crisis financiera. Tenemos que mencionar también que la tasa de ahorro, o sea, la demanda interna vía el consumo privado, ha sido el motor de crecimiento en España los dos últimos ejercicios, cuando hemos estado creciendo por encima del 3%, y la tasa de ahorro parece haber alcanzado un mínimo, lo que deja poco margen para que las familias incrementen su gasto en consumo por encima de los ingresos. Las previsiones tienen en cuenta el reciente acuerdo salarial y los ajustes de las pensiones, pero estos cambios son insuficientes para invertir la moderación del consumo. El auge de la inversión residencial y en bienes de equipo, en principio, entendemos que se mantendrá, fruto de la buena situación financiera de las empresas, de tipos de interés bajos y del mantenimiento de las perspectivas de demanda relativamente favorables. También se puede anticipar una aportación positiva del sector exterior a medida que los mercados internacionales se puedan recuperar. En suma, la economía española todavía seguirá creciendo por encima de la media europea y permanecen las fuerzas internas que impulsaron su recuperación: desendeudamiento del sector privado, superávit externo, competitividad restaurada desde la óptica de los costes de producción y un sector financiero más saneado. La expansión, obviamente, también se sustenta en la política monetaria acomodaticia, la política laxa del Banco Central Europeo, que pese a la retirada del programa de expansión cuantitativa, como decíamos, permitirá el mantenimiento de tipos de interés bajos hasta el segundo semestre, más que probablemente de este año. Bajo el supuesto de un precio del petróleo sin grandes cambios, luego hablaremos de cuál es la expectativa de petróleo, la balanza por cuenta corriente arrojará un sólido superávit, manteniéndose como una de las claves de la expansión. Y tampoco se anticipan cambios importantes en la senda de inflación para los próximos trimestres. El deflator del consumo, en principio, estimamos que se incrementará a un ritmo anual de 1,5% en este año. En cuanto al contexto exterior, el peor comportamiento de los mercados de exportación, como decíamos, se puede traducir en un menor dinamismo de las exportaciones, que van a crecer un 3,9%, por la menor demanda exterior y los efectos adversos de la introducción de nuevas medidas proteccionistas, marcadas principalmente por el gobierno americano. El desempleo seguirá descendiendo, pero sigue siendo una gran asignatura pendiente, cerrando el 2019 en un 13,8% de la población activa. Cuando hablamos de crecimiento de desempleo, no podemos por menos que mencionar la ley de Okun. Okun, un economista americano, que, bueno, si bien no es un teorema, sí podemos hablar de ley por cómo está testado. Quiere decir, él estimaba que para generar empleo hay que crecer por encima del 3% en términos de PIB. Claro, es una afirmación y, como digo, si bien históricamente eso se ha cumplido,
hemos visto en España en los años importantes de crecimiento de ladrillo, donde con un crecimiento de 1% se generaba empleo, básicamente porque era un sector muy demandante de mano de obra. Dicho esto, lo que podemos decir es que con un crecimiento del 2.2%, que como decía estimamos para España, sí vamos a ver creación de empleo, pero no reducción del nivel de desempleo. Son dos cosas diferentes. O sea, se van a crear puestos de trabajo por esos dos puntos de crecimiento, algo más de 2 puntos de crecimiento de PIB, pero eso no va a suponer una disminución significativa en la tasa de desempleo. O sea, para que se redujera drásticamente esa tasa de desempleo, y fíjense ustedes que nuestro nivel de desempleo es el segundo mayor de la zona euro después de Grecia. La media en la zona euro, estamos hablando de un 8 y pico, un 9%, tendríamos que crecer al ritmo de un 3% en los próximos 15-20 años. En cuanto al déficit público, otro caballo de batalla, estimamos que será de 2.5% del PIB en el año 2019. Se han producido limitados avances hasta el momento en el necesario proceso de corrección del elevado endeudamiento público. La ratio de deuda sobre PIB estamos rozando el 100%, y luego haré mención especial a la deuda. Y esto continúa representando un elemento relevante de vulnerabilidad para nuestra economía. Asimismo, será necesario retomar la senda de las reformas estructurales que impulsen el potencial de crecimiento de la actividad y el empleo en la economía española. En estos últimos años hemos visto cómo la internacionalización de la economía española ha sido clave para la recuperación económica. El comercio global no podemos decir que sea una amenaza, sino todo lo contrario, una oportunidad, y por lo tanto no se deben apoyar esas medidas proteccionistas empujadas por alguno de las mayores potencias del mundo. Como dato podemos decir que las empresas españolas prevén facturar más en LATAM que en España en los próximos 3 años. El 68% de las multinacionales estiman que LATAM se convertirá en su mercado más sólido en estos próximos 3 años, así como ocurre con el 47% de las pymes que están presentes en estos mercados. Grandes beneficiados podríamos decir que van a ser Colombia, Perú y Chile, ya que siguen posicionándose como los destinos más atractivos para las multinacionales españolas, aunque no serían los únicos. Al margen de la incertidumbre generada por la firma del Telecán, México continúa siendo un destino atractivo para las inversiones, así como también podríamos decir de Argentina o Brasil. En un momento de tensiones internacionales por la política comercial de Estados Unidos, nosotros apostamos, España apuesta por un sistema de comercio multilateral. La extraordinaria reducción arancelaria, combinada con el rápido progreso técnico en transportes y comunicaciones, están los cimientos del acelerado crecimiento de este comercio internacional y su consolidación como motor del crecimiento del PIB mundial. El sistema de comercio de la OMC podemos decir que se basa en la idea de que un comercio más libre incentiva el crecimiento económico y por lo tanto fomenta el desarrollo. En ese sentido, vemos que comercio y desarrollo son mutuamente beneficiosos. Contar con un comercio más fluido y estable promueve ese crecimiento económico y ayuda a crear empleo y reducir pobreza. Bueno, si ponemos nuestra vista ahora en Asia, hablamos de Japón, que es la tercera potencia económica mundial, que está muy expuesto a una situación económica global debido a su fuerte dependencia de exportaciones. Esta vulnerabilidad ha sido visible en los últimos años, cuando la economía japonesa ha experimentado episodios de recesión provocados por esa desaceleración económica mundial. La economía japonesa ha continuado creciendo por encima de su potencial en 2018, principalmente por esas condiciones financieras muy acomodaticias, la política monetaria muy laxa y respaldada por el gasto público. Y tanto en el 2019 como en el 2020, el crecimiento de la economía nipona se desacelerará como parte del ciclo económico y en parte por el impacto de la subida del IVA previsto para este año. Anticipamos un crecimiento del PIB del 0,8 en 2019 y en 2020, mientras que se prevé una tasa de inflación sin incluir los alimentos frescos del 2% este año. Por lo tanto, el Banco de Japón continuará
con el cuantioso programa de compra de bonos estatales y de fondos de inversión cotizados, y el control de la curva de rendimientos para mantener en torno al 0% los tipos a largo plazo. Japón lleva básicamente 20 años con los tipos en cero, que son dos de los ejes principales de su plan flexibilizador. El objetivo que tienen es mantener durante un periodo más prolongado las tasas extremadamente bajas para responder a las actuales incertidumbres que afectan a la actividad económica y a los precios, y entre las que se incluyen, como decíamos, la subida de impuestos sobre el consumo previstas para este año. Todas estas medidas están dirigidas a alcanzar una inflación anual del 2%, una meta que se le ha resistido al Banco Central debido sobre todo a la debilidad del gasto en los hogares y a la coyuntura global. En los años fiscales del 2019 al 2020, el país va a tener una tendencia expansiva en su crecimiento, apoyada parcialmente por la demanda externa, que se frenará por la caída de las inversiones y la subida de impuestos al consumo. Bueno, cuando hablamos de países emergentes, tenemos que decir que los países emergentes son una gran amalgama. Hay países muy variopintos y con situaciones económicas muy diversas, pero sí es cierto que todas tienen factores comunes. Para empezar, diré que la importancia de los mercados emergentes en la economía global ha aumentado notablemente en los últimos años, pasando a representar un 20% del PIB mundial en 1980 a un 40% hoy en día. Se ha duplicado su presencia en la riqueza del mundo. Están sufriendo una combinación de la aceleración del crecimiento de Estados Unidos, como comentábamos, salarios más altos y un mercado que no ha descontado por completo el resultado probable en inflación, que podría poner más presión en estos mercados. Están siendo golpeados, dada su exposición, por mayor vulnerabilidad a los movimientos de capitales, sobre todo los que fueron complacientes durante la época del dinero barato y que generaron desequilibrios fiscales y externos importantes en sus economías. Aquí principalmente podríamos mencionar Argentina. El ciclo de alzas de tasas de interés global y cualquier otro factor externo tendrán una mayor repercusión en aquellas monedas cuyas economías tengan mayores debilidades estructurales o desalineamientos. Las crecientes tasas de interés americanas y la apreciación del dólar han contribuido a la depreciación de las monedas en muchas de las economías emergentes, donde países como Argentina o Turquía, que tienen un elevado déficit exterior o mucha deuda en moneda extranjera, se han visto con una exposición particular. Bueno, si hablamos de China, podemos decir que es la segunda potencia económica del mundo, es el primer exportador y posee las mayores reservas de cambio. La demanda externa resiliente y un firme consumo de los hogares han sustentado el crecimiento en esos últimos años, a pesar de las preocupaciones sobre los riesgos financieros en torno a una reestructuración económica. Podemos decir que China tiene un gran reto, que es el cambio de modelo económico, de un modelo de inversión a un modelo de consumo. Y están en ello. Nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros están cobrando fuerza en una economía aún dominada por sectores orientados a la exportación. En este momento, la guerra comercial con Estados Unidos es el mayor problema al que se enfrenta la economía asiática. La política de flexibilización ayudó a estabilizar el crecimiento económico. Sin embargo, los vientos de proa procedentes de la guerra comercial, aún sin resolver definitivamente con Estados Unidos, y el desapalancamiento doméstico sigue pesando sobre ese crecimiento. El tipo de cambio se halla en su segunda ola de depreciación desde la devaluación de agosto del 2015, y la guerra comercial, junto con la desaceleración económica y la divergencia en política monetaria entre Estados Unidos y China, son los factores que han contribuido a ello. En principio, estimamos que China crecerá un 6,3% en 2019. A pesar de que se prevé un impulso crediticio en el país, con un crecimiento de la inversión en infraestructura que se está recuperando a niveles de un solo dígito alto y un crecimiento de la inversión en aproximadamente medio dígito, el sector vivienda puede tener problemas. Los precios de las mismas y el financiamiento de los desarrolladores son indicadores útiles que muestran la probabilidad de una fuerte recesión en el sector, en real estate.
Es posible que el crecimiento del consumo de servicios se mantenga y las ventas de automóviles disminuyan su velocidad. En caso de que estos dos escenarios se materializaran, estaremos ante malas noticias para el mundo, porque se traduciría en una menor demanda de materias primas en otra serie de países. Entonces, en un escenario de riesgos como el que se perfila, al menos para el comienzo de año, es posible que el gobierno chino actúe para contrarrestar estos efectos. Así, por lo tanto, existe la posibilidad de que se concreten reformas y medidas de apertura económica. El gobierno chino estaría dispuesto a ofrecer alivio fiscal a los hogares y a las empresas, así como blindar garantías a los empresarios privados. La pregunta clave a la que se enfrenta el mundo es la siguiente. Es ¿qué quiere China? ¿Qué tipo de orden económico internacional tienen en mente sus líderes? Para empezar, podemos decir es probable que China siga siendo un defensor del crecimiento impulsado por las exportaciones. Es la base de su crecimiento económico en los últimos años. Como dijo el presidente en Davos, en 2017 China está comprometida con el crecimiento de una economía global abierta, pero tanto él como su círculo obviamente no van a querer desmantelar el sistema de comercio mundial. Pero en otros aspectos, la globalización con características chinas diferiría de la globalización tal como la conocemos. Decíamos anteriormente, ¿qué defiende el resto del mundo en términos de comercio internacional? Tratados multilaterales. En comparación con la práctica habitual después de la Segunda Guerra Mundial, China depende más de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales y menos de las rondas de negociación multilaterales. Por lo tanto, defiende más este modelo. Podemos decir, en el año 2002, China firma el Acuerdo Marco de Cooperación Económica Amplia con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Posteriormente ha tenido negociaciones con otros 12-14 países de la región. Por lo tanto, el Consejo de Estado chino ha pedido una estrategia comercial que esté basada en la periferia de China, que irradie a lo largo de la cinta y la carretera y mire hacia el mundo. Esto, por lo tanto, sugiere que los líderes chinos tienen en mente un sistema de centro y radio, con China como centro y los países de su periferia como radios. Un sistema internacional armado por China también dará menos importancia a los derechos de propiedad intelectual, aspectos fundamentales en el mundo que entendemos. El gobierno puede entonces elaborar otra serie de acuerdos institucionales centrados en China para completar esa estrategia comercial que comentábamos. Y este proceso de alguna manera ya ha comenzado. Las autoridades han establecido el Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura como alternativa regional al Banco Mundial. El Banco Popular de China ha puesto 500.000 millones de dólares en línea swap a disposición de 30 bancos centrales de la región, desafiando el papel del Fondo Monetario Internacional. Y para ilustrar la influencia del país, en el año 2016 el Banco de Desarrollo China, administrado por el Estado, y el Banco Industrial y Comercial de China proporcionaron 900 millones de dólares en ayudas de emergencia a Pakistán, ayudando a su gobierno a evitar o al menos a retrasar el recurso del Fondo Monetario Internacional. En resumen, podemos decir que mientras una economía global liderada por China permanecería abierta al comercio, será menos respetuosa con la propiedad intelectual, como comentábamos, que Estados Unidos, menos receptiva a la inversión extranjera por el impacto que puede tener en su producción interna y menos acomodaticia a las exportaciones estadounidenses y a las multinacionales que buscan igualdad de condiciones. Continuando con los BRICS, si miramos a India, seguirá siendo la principal economía de crecimiento más rápido este año, respaldada por el aumento del gasto público, del gasto gubernamental, pero los aumentos del precio del petróleo representan el mayor riesgo a la baja de ese crecimiento. Se espera que la economía de más de 2 billones que superó a Francia recientemente para convertirse en la sexta mayor economía del mundo crezca en un 7,3% este año. La economía india comenzó a recuperarse después de una desaceleración provocada por la prohibición de pagarés en efectivo de alto valor
en noviembre del 2016, y seguida por la apresurada implementación de un impuesto a los bienes y servicios, conocido como GST, en julio del 2017. De hecho, el crecimiento ha estado acelerado en el último año, desde un mínimo del 5,6% a más de un 7% en los últimos trimestres, ya de manera constante. Las tasas de interés relativamente más altas, los altos precios del petróleo, incertidumbres en cuanto al tipo de cambio, pues aumentan gradualmente los riesgos políticos de las elecciones a las que se enfrenta en 2019, y podemos decir que pueden ser los riesgos que pueden desacelerar este crecimiento tan importante. La inflación, estimo, se mantendrá en un 4% a finales del año, y probablemente veremos aumento de tipos durante el ejercicio. Brasil, pues en este escenario de incertidumbre también las miradas se centran en Brasil. En el mundo financiero la palabra contagio sabemos que es de las más temidas, y un desplome del gigante sudamericano, la octava economía del mundo en términos de PIB, sería muy peligroso para las naciones europeas por la alta capacidad de importación del gigante carioca. El real brasileño se ha depreciado más de un 20% respecto al dólar en el 2018, con lo que ha afectado a las corporaciones. Y esa caída fue impulsada por el alza de tipos en Estados Unidos, lo que implica la aceleración del dólar en Brasil desde el segundo trimestre del año pasado. Ha sido la incertidumbre por las elecciones del pasado octubre, porque no sabemos todavía si el nuevo gobierno va a mantener su compromiso con el programa de estabilización macroeconómica. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que la depreciación del real se ha frenado después de los comicios, y con el triunfo de Jair Bolsonaro se espera que la economía brasileña siga recuperándose de forma lenta en los próximos años. El crecimiento para este año está estimado en un 2,4%. La menor debilidad de la demanda interna y la normalización del precio de los alimentos va a presionar la inflación y los tipos de interés al alza. La inflación subirá a un 4,9 este año, 4 décimas por encima de lo que ha cerrado el 2018. Y en un entorno de mayores presiones sobre los precios, los tipos de interés se van a ajustar significativamente al alza, desde el 6,5% hasta el 10% que lo vamos a ver este año. El tipo de cambio rondará 3,8 contra el dólar en 2019. Y el gobierno tendrá que tomar medidas para reducir la vulnerabilidad fiscal, especialmente el problema que tienen con la seguridad social. Asimismo, es una economía que requiere un ajuste fiscal agresivo y reformas estructurales que aumenten la productividad. Rusia. Bueno, pues Rusia es un PIB en recuperación dependiente de los hidrocarburos. Rusia tiene un PIB de alrededor de 4 billones de dólares, y una economía que entre 2015 y 2016 estuvo en recesión, pero en 2017 logró anotar un crecimiento cercano al 1,8%. La economía del país es en buena medida, como decíamos, dependiente de los hidrocarburos. El 60% de las exportaciones son petróleo, gas y derivados. Y estos productos representan además el 30% de su PIB. Para este año estimamos que el crecimiento de la economía rusa esté en un 1,3%, donde la incertidumbre geopolítica y la decisión de subir el IVA del 18 al 20% hacen que el crecimiento se suavice, se modere respecto al año pasado. Podemos decir que a pesar de la recesión sufrida, la tasa de pobreza rusa es inferior al 15%, y el desempleo afecta alrededor solo un 5% de la fuerza laboral. Por otro lado, la inflación está alineada con la meta de su Banco Central y cerrará 2019 en un 4,3%. O sea, tiene buenos fundamentales. Asimismo, el país tiene prácticamente un cero déficit fiscal, sólido balance en cuenta corriente y una deuda pública muy baja. Entre las reformas claves acometidas están la adopción de la flexibilidad del tipo de cambio, implementación de un esquema de metas explícitas de inflación y de una regla fiscal prudente. El gran reto que tienen es reducir el exagerado tamaño del Estado, que representa un tercio de su economía.
necesita en sí mismo afrontar un paquete de reformas dirigidas a replantearse la necesaria mejora de su productividad, intentar reducir las restricciones que se encuentra para su crecimiento completo y pensar seriamente en el problema demográfico que supone para Rusia el rápido envejecimiento de la población. Es importante mencionar el conflicto que involucra a Rusia, Ucrania y a las potencias de Occidente, porque supone un importante foco de incertidumbre para Europa. Y esto tiene posibles problemas de suministro y encarecimiento de la energía. Los problemas entre Ucrania y Rusia podrían tener un importante efecto en el suministro energético, como comentaba, y hay que recordar que aproximadamente una cuarta parte del gas que consume la Unión Europea procede de Rusia. Por ello, por un lado, podría haber problemas si Rusia corta el suministro de gas ante las presiones internacionales y las sanciones, y el país ya ha cometido cortes en la distribución de gas en otros momentos, como hemos visto en los años 2006 y 2009. Además, el gas que proviene de Rusia debe atravesar Ucrania para llegar a Europa, por lo que si el territorio estuviera en conflicto también podríamos ver problemas de distribución. Esto podría originar posible perjuicio en las exportaciones europeas. Las autoridades europeas e internacionales ya han avisado a Rusia de que si no da marcha atrás en la ocupación de Crimea habría sanciones, y este posible boicot al país de Putin tendrá consecuencias también en Europa, pues Rusia es uno de los principales socios comerciales. Para la economía rusa, en caso de que esas tensiones persistan, podría disuadir aún más las inversiones extranjeras, perpetuar el estancamiento económico y quizá en última instancia socavar la propia estabilidad política del país. Y para la economía ucraniana, quizá las más graves, porque está en una situación complicada económica y tiene un riesgo de default. Entonces, la economía del país, que está en declive, como decíamos, donde la población no es capaz de pagar sus deudas de gastos comunitarios con elevadas tarifas, aumentarían las tarifas, las tensiones sociales, y además, si Ucrania no logra pagar su deuda externa, el tipo de cambio de la moneda local sufriría una fuerte caída y entonces podríamos ver un estallido social. Volvemos al continente americano, a Argentina. Hemos visto en los últimos meses una fuerte devaluación del peso argentino y de la lira turca con respecto al dólar, y esto ha puesto obviamente en alerta a los mercados, a los inversores. Sufren también, aunque a distinta escala, otras denominaciones, como veíamos, el real brasileño o el rand surafricano. Las razones de los desplomes son distintas en cada país, pero están espoleados por un denominador común, como también comentaba anteriormente: el alza de los tipos de interés en Estados Unidos, que refuerza la divisa americana en detrimento de las divisas emergentes. Es el ingrediente que, en conjunción con las debilidades estructurales de las economías de los países en vías de desarrollo, desatan la crisis cambiaria. En Argentina, por ejemplo, el peso se ha devaluado más de un 50% el ejercicio pasado, en 2018. Y el país tiene dos desequilibrios fundamentales: el fiscal y el externo, y ambos están conectados, son vasos comunicantes. El desequilibrio fiscal genera un exceso de demanda a la economía, que se traduce automáticamente en un desequilibrio externo. La devaluación frente al dólar tiene a corregir ese desequilibrio, pero los excesos de consumo se contraen a raíz de que la moneda local vale menos. Entonces, mientras este ajuste se produce, la inflación se desboca, y hemos visto cómo ha tocado niveles del 45% a finales del 2018. Y con ello, ¿qué ha ocurrido? Que el cóctel ha explotado en la calle, con un gran descontento social por los precios que están disparados. El gobierno de Macri, cada día más cuestionado, pues ha intentado parar la sangría con aumento del tipo de interés de referencia al 60% desde el 45%, digamos, para equiparar el tipo de interés real con inflación, mientras recibía el rescate de 50.000 millones de dólares, bien sabido, del Fondo Monetario Internacional. Un desembolso que intenta acelerar prometiendo un déficit cero en el año 2019, algo difícil de cumplir en un país con una pobreza del 30% y además sabiendo que el gobierno está en minoría. La continuación de la crisis a finales del 18, junto a la aceleración de la inflación
la caída de los ingresos reales y el ajuste fiscal y monetario adicional seguirán contrayendo la demanda interna y por lo tanto hemos visto como la economía ha caído un 2,4 en 2018. La política monetaria restrictiva del Banco Central permitirá reducir la inflación en principio hasta un 29% a finales de este ejercicio, y también en este ejercicio el PIB comenzará a crecer por la recuperación agrícola, el impacto de la apreciación real en sectores sustitutivos de importaciones y la parcial de recuperación de los ingresos reales. En cualquier caso va a ser muy débil y estimo que la economía va a crecer en torno a un 0,3% este año nada más. O sea, va a estar muy plana. Sí es importante mencionar que en 2019 el gobierno alcanzará el equilibrio fiscal primario con un nuevo impuesto a las exportaciones, y el programa con el Fondo Monetario Internacional garantiza que se podrá hacer frente al programa financiero. En cuanto a Turquía, que ha sido otro de los mercados vapuleados en el último tramo del 2018, podemos decir que históricamente ha venido siendo un país que se encontraba en una buena senda, con buenas expectativas de crecimiento, y de hecho en la última década la economía turca ha experimentado un crecimiento sostenido y digno de admirar. También es considerado como uno de los principales países emergentes, y entre sus principales bienes a exportar podemos ver textiles, vehículos, materias para la construcción, etcétera, etcétera. Las estimaciones han venido siendo, con unas tasas de crecimiento altas y hasta hace bien poco, unas previsiones buenas, buenos fundamentales. Y este crecimiento no ha sido nada fácil, sino que ha tenido que venir de la mano de reformas estructurales, la aplicación de políticas fiscales adecuadas y seguir una estrategia macro firme. Pero hasta hace poco se han dado sucesos que pueden cambiar el rumbo de la economía del país. El PIB turco ha experimentado un crecimiento desde los 200.000 millones de dólares en el año 2000 hasta los pasados 851.000 millones en el 17. O sea, es brutal. Por otra parte, su divisa, la lira turca, inició a mitad del 2013 una tendencia bajista de la que no ha podido salir todavía hoy en día. Y a partir de mayo de 2013 inició un descenso progresivo, interrumpido solo por una relativa estabilidad entre 2014 y principios de 2014 y mediados del 2015. Pero ya desde abril del 2016 empezó nuevamente a estar en caída libre, acelerándose, como hemos visto en el segundo semestre del año pasado. En principio el gobierno ha intentado restar importancia a esta depreciación de la moneda, destacando los hitos conseguidos en la economía que mencionábamos y prometiendo inyecciones de dinero para aumentar, o sea, volvemos a política monetaria laxa, para aumentar la inversión en la industria, aunque no parece que esto vaya a ser suficiente. Creo que el país otomano crecerá al 1,2% en 2019, si bien el gobierno está defendiendo un crecimiento al 3,5% por el plan puesto en marcha recientemente. Creo que no es realista. Mirando la inflación, hemos visto cómo ha cerrado el 2018 en un 14,7%, y aunque el 2019 seguirá al alza, puede que se sitúe en torno al 17,3%. El Banco Central va a subir los tipos de interés, pero creo que van a ser insuficientes para rebajar la inflación a los niveles anteriores hasta finales del 2020. En términos de petróleo, la OPEP. No debemos ser muy optimistas sobre las perspectivas de un alza de precio del crudo en el 2019, cuando se anticipa un panorama incierto para la demanda y un crecimiento acelerado de la oferta, aunque el mercado espera un nuevo recorte de bombeo por parte de la OPEP. Creo que el Brent promediará $74,5 por barril para este año. Si bien en el primer semestre del año veremos una presión alcista de los precios como resultado de los recortes de producción, posteriormente veremos presiones a la baja derivadas de un alza de la producción de hidrocarburos no convencionales, el famoso fracking en Estados Unidos y Canadá en el segundo semestre del 19, y también por el impacto de la desaceleración de la economía global. Esa desaceleración global podría erosionar el crecimiento de la demanda de crudo este año, cuando se prevé que el suministro procedente de países ajenos a la OPEP se amplíe a un ritmo récord.
Y finalmente quiero hacer mención a los riesgos globales que vemos cuando analizamos, cuando destripamos la economía mundial. El primero, sin duda, la deuda. Llevo defendiendo cuando oímos habitualmente y ponemos foco en el impacto que puede tener el déficit, aunque son vasos comunicantes, déficit y deuda, pero llevo defendiendo mucho tiempo que el gran impacto al que se puede enfrentar el mundo y la mayoría de sus economías es al altísimo nivel de deuda. ¿Qué ha ocurrido? Como decía anteriormente, los bancos centrales de los países desde el 2008 han mantenido la supervivencia de las economías vía una política monetaria muy expansiva. Claro, y eso ha sido vía deuda. Cuando tú te enfrentas a una situación de crisis y tienes el colchón de deuda, la recuperación de la crisis es relativamente más fácil, entre comillas. Si ahora mismo, como digo, en 2020 podemos enfrentarnos a un cambio de ciclo, potencialmente a una recesión, no tendríamos el colchón de la deuda, porque las ratios de deuda sobre PIB en la mayoría de las economías del mundo están saturadas, con lo cual la situación sería mucho más preocupante de la que vimos en el año 2008. En todo respecto a la deuda, podemos decir que los riesgos de elevado endeudamiento, la deuda global se encuentra en los 182.000 billones de dólares, es un 60% más que al comienzo de la crisis financiera en el 2007, lo que oscurece el horizonte en un momento de previsible encarecimiento de la financiación tras años de esos masivos estímulos monetarios a los que hacía referencia. Por lo tanto, los gobiernos tienen menos munición fiscal y monetaria de la que tenían cuando la crisis financiera global estalló hace 10 años. En 2019, el insostenible nivel de deuda pública, una revolución populista con los tipos de interés subiendo y el BCE reduciendo la liquidez, y un débil crecimiento, real el debate sobre una nueva crisis y cómo hacerla frente. Si miramos, por ejemplo, el caso de Europa, pues Italia sería el primer país que hace saltar las alarmas, ya que tiene que refinanciar en torno a 300.000 millones de euros solo en este año. Como decíamos, si recuerdan ustedes, hablaba de un 132% de ratio de deuda sobre PIB en Italia. Alemania y el resto de países más fuertes, obviamente, se negarían a dejar caer el euro, pero la única solución es monetizar la deuda pública. Por lo tanto, crear dinero para comprar los bonos y así hacerlo desaparecer. Eso quiere decir que se amplían las competencias del BCE y se permite que compre toda la deuda pública que exceda el 50% del PIB de los países euro y garantice el resto mediante la emisión de eurobonos. Pero, ¿todas las deudas son iguales? Pues no todas las deudas son iguales. Y quiero hacer especial mención a la deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Pues la cantidad de dinero que un país debe al exterior, es decir, bancos, empresas e instituciones de fuera de sus fronteras. Y dentro de la deuda externa dividimos dos tipos de deuda: la deuda pública o soberana, que es la que tiene que pagar el Estado, y la deuda privada, que es la que tienen que pagar las empresas y las economías domésticas. Y esta deuda externa ha originado a lo largo de la historia muchos problemas en las diferentes economías del mundo. ¿Por qué? Porque cuando un país dé mucho dinero al exterior, el gasto en intereses se dispara y eso puede asfixiar la economía. Y asimismo el sobreendeudamiento origina, por un lado, que el país no pueda volver a pedir dinero al exterior, ya que su nivel de endeudamiento es muy alto. Y por otro lado, debido a que es muy posible que parte de esa deuda no se pueda pagar en el futuro, que el interés a pagar por esa deuda contraída se dispare, aumentando más si cabe el gasto en intereses que tiene que desembolsar cada país. Y el origen nos tenemos que remontar al año 1973, cuando el precio del petróleo se triplica. Los países productores generan ingentes cantidades de dinero, bancos privados acuden a estos países con tipos de interés extremadamente bajos y el 60% de los créditos van a países pobres o empobrecidos. Y por lo tanto, a final de este año 1979 se suceden 4 hechos perjudiciales para este tipo de economías. Suben los tipos de interés, se aprecia fuertemente el dólar, como subida los tipos, cae el comercio mundial y se deprecian las exportaciones del sur, las que no son estrictamente petróleo,
y se inician además los planes de ajuste estructural. Entonces se produce una situación en la cual los países del tercer mundo invierten más dinero en devolver los intereses de esa deuda que en su propio desarrollo. Es una de las razones por la que vemos que el tercer mundo no es capaz de desenvolverse. En cuanto a España, pues podemos decir, o sea, ¿cómo es la situación de la deuda externa en España? Podemos decir que nuestro problema no es nuestro elevadísimo endeudamiento público, sino que lo constituye el astronómico endeudamiento exterior que tenemos. La deuda externa a la economía española ha tocado máximos históricos en términos absolutos, entre pasivos públicos y privados. El monte total bruto con el exterior ha alcanzado los 1,9 billones de euros, una cifra nunca antes registrada. En términos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto, esta deuda a manos extranjeras ha escalado hasta el 170% del PIB. Y además, incluso con este PIB creciendo, como vemos, lo que quiere decir que sube algo la deuda en términos relativos. El endeudamiento neto exterior sigue siendo muy elevado y su reducción exige el mantenimiento persistente de superávits exteriores, lo que se vería dificultado en un contexto de contracción de los flujos comerciales internacionales o de eventuales subidas de tipos de interés. O sea, básicamente los dos factores que estamos poniendo sobre la mesa que pueden ocurrir. Con un déficit público a la baja y el sector privado reduciendo deuda, lo normal sería que el endeudamiento externo disminuyese, tal y como ha venido ocurriendo en los dos últimos años. No obstante, el detalle de estos números apuntan a que en el fondo no son tan drásticos. Incluyendo bancos y administraciones públicas, todos los sectores han reducido deuda, salvo el Banco de España, que está engordando sus obligaciones frente al eurosistema debido a las inyecciones de liquidez que fija la política monetaria. Como último dato, podemos decir que España necesitaría 25 años para reducir la deuda exterior a un nivel sostenible, ya que el desapalancamiento privado ha sido compensado con la mayor deuda del Estado. Otro elemento de riesgo importante, pues las guerras comerciales. El ascenso de China es un desafío para Estados Unidos. Los riesgos de China incluyen amenazas a la cadena de suministro de tecnología, la expansión militar de Beijing y los esfuerzos del país por socavar las sanciones a Corea del Norte. E incluso si mantiene la tregua del G20, la disputa podría representar las etapas iniciales de una prolongada guerra fría económica. Italia. Bueno, pues como decíamos, el gobierno populista de Italia se encuentra envuelto en un pleito con Bruselas por una planificada ola de incremento de gastos, lo que tiene desconcertado al sistema financiero y a los inversionistas y a las autoridades de la Unión. Este año puede ser decisivo, no solo para el propio gobierno, sino también para la capacidad de la Unión de imponer disciplina presupuestaria a uno de sus Estados miembros, en este caso a la cuarta economía de la zona euro. El Brexit, que también hemos hablado de él, pues el quebrantado escenario político de Gran Bretaña ha oscurecido el camino de salida del país de la Unión, porque hay poco consenso y no sabemos cómo se logrará finalmente. En medio de esta situación inestable, hablábamos incluso del riesgo de cambio de un primer ministro o de gobierno en Reino Unido. Un Brexit sin acuerdo podría significar que el PIB británico sea alrededor de un 7% más bajo para 2030, en comparación con el resto de la Unión, y un Brexit en el que el Reino Unido siga formando parte de la Unión aduanera con la zona euro aún implicaría un golpe para su economía. En este escenario estimo que es probable que el PIB fuera un 3% menor en ese mismo periodo, en el 2030. Y ya así por último, la situación política. 2019 es año electoral en varias de las principales economías emergentes, con implicaciones de gran alcance para su postura política y las estabilidades de mercado. Ahí podemos mencionar Argentina, India, Indonesia, Sudáfrica y Nigeria. Están entre los países que irán a las urnas.
Y como lo demostraron las recientes elecciones en Brasil, hombres fuertes con plataformas no convencionales pues continúan atrayendo adeptos. O sea, hemos visto el desarrollo de los populismos en muchos sitios del mundo en los últimos años. Y después, entre las principales economías desarrolladas, podemos decir que Canadá y Australia enfrentan también elecciones, aunque con menos cambios probables políticos radicales en estos dos mercados. Y por mi parte es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, por haber venido. Espero que hayan disfrutado. Gracias.